El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Hay tanta producción de palabras. ¿Por qué hay tanto ingenio para producir palabras, generar palabras? Pues el secreto es porque las palabras, ¿a dónde van? Van a los codos, van a los hombros, van a las rodillas. ¿A dónde van? A la mente. Aunque hay un cantante de salsa que dice que las palabras van al aire y son del aire. Pero eso no es cierto. La palabra entra por los oídos, algunas palabras se pueden leer, va a la mente y comienza a formar parte del pensamiento de las personas. ¿Y qué pasa si alguien se apodera de la mente de nosotros? Pues le pertenecemos a ese alguien. El que se apropie de nuestra mente porque colocó sus ideas allí y entonces todo lo que ese dice, yo también lo acepto y yo lo repito y yo lo proclamo, pues soy de esa persona. Y cuando esa persona me llama, iré. Cuando me diga no vaya, no voy. Quédese quieto, me quedo quieto. Voy a obedecer a esa persona a la que le entregué mi mente. Hoy tenemos a nuestro Señor Jesucristo ponderando en grande manera su palabra, porque ciertamente nosotros entendemos que Jesucristo es el Verbo de Dios hecho carne. Creemos que la verdad es una persona, es Jesús de Nazaret. Él dice cosas de sí mismo como estas: yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad. De manera que, en primer lugar, la verdad para nosotros es una persona. Y después, de los labios del Señor Jesús, salieron unas ideas, unas palabras, a las que llamamos evangelio. Y también de la boca de Dios Padre salen palabras. Y hay un detalle muy maravilloso que el Señor Jesús nos dice: que todo lo que Él habla lo dice tal como sus padres le enseñó. Qué bueno es eso, ¿verdad? Todo lo que Cristo habla, lo dice como el Padre le ha dicho que diga. ¡Qué fidelidad a las palabras de su Padre del cielo! Y luego del Señor Jesús, para que le demos valor a su palabra. La palabra de Cristo no se puede predicar en vano. No se puede anunciar la palabra de Dios y que los que escuchen se queden indiferentes, se queden igual, no se cuestionen, no se hagan preguntas. Porque cuando la palabra de Dios se predica es para que cause un efecto, la conversión. La palabra de Dios es para la conversión, para promover el cambio de pensamiento, el cambio de paradigma mental. Al cambiar el paradigma mental, pues va a cambiar todo lo demás. Si el paradigma mental es la palabra de Dios y la palabra de Dios gobierna el pensamiento, pues mire todo lo que empieza a pasar. Número 1, soy de Dios. Número 2, la calidad de mi mundo emocional será maravillosa, porque mi mundo emocional no dependerá
ya que me apoyo en la palabra de Dios, de neurotransmisores, sino que mi calidad emocional estará protegida por la esperanza y en él estarán los frutos del Espíritu Santo moviendo nuestro mundo emocional. Frutos del Espíritu Santo: gozo, paz, mansedumbre, dominio de sí mismo. Oye, esto es maravilloso, que eso sea lo que reine en nuestro mundo emocional. Es decir, los hijos de Dios tienen la oportunidad maravillosa de que su mundo emocional provenga del espíritu y no provenga del organismo, como a la mayoría de seres humanos les pasa. Los seres humanos que no tienen la palabra de Dios dirigiendo su mente, su mundo emocional depende de su organismo, de que el organismo pues active bioquímicos que le produzca alegría, resiliencia. Ay, santos, santos. No nos hemos enterado de película todavía. ¿Han leído ustedes en la Biblia todas las veces que aparecen los nombres alegría, gozo, tristeza, llanto, melancolía, angustia? Es que el mundo emocional es muy importante, porque no es lo mismo ser alegre que ser triste. ¿Es igual? Entonces, poder sostener la alegría, especialmente poder sostener el sentido de la vida. Pues el sentido de la vida estará o no estará dependiendo de la lógica. Si nos gobierna una lógica humana, miren, la lógica humana tiene límites y habrá muchas cosas que la superarán. Pero los hijos de Dios, al amar la palabra, al hacerla su pensamiento, pues esta lógica divina, no hay nada que supere su lógica. Por lo tanto, siempre nos va a sostener. Hay un elemento muy clave, porque les dije que no se puede predicar la palabra de Dios en vano. No se puede malgastar la palabra de Dios. Hay que quererla, hay que acogerla, hay que darle un puesto. Es muy estúpido que si usted es una persona seguidora de Jesucristo, prefiera el análisis en tu mente de tus propios argumentos personales, tus propias ideas personales. ¿Para qué? Cuando puedes hacer que tu mente analice con palabra de Dios, juzgue la realidad con palabra de Dios. Oye, el resultado es otro. Entonces, como no se puede predicar en vano, hay una especie de divina presión que hace falta que la meditemos. Dice el Señor que el que cree en Él es porque cree también en el Padre, en el que le ha enviado. Y entonces dice: si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, ¿están escuchando? Yo no lo voy a juzgar, porque yo no vine a juzgar ni a condenar, yo vine a salvar. Pero entonces, ¿quién nos condenará si escuchamos la palabra de Dios en vano? Pues la misma palabra. Así que escuchen esto: la misma palabra que nos salva nos puede condenar. La misma palabra que nos salva
nos puede condenar. ¿Por qué? Porque la escuché y no me dio ningún interés. Seguí con mis ideas, seguí con mi punto de vista, porque estoy desanimado, porque ya no puedo más. No, hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer el ejercicio. Todo consiste realmente en usar la voluntad. Llegó la palabra de Dios a mi inteligencia y usé la voluntad para decir, voy a pensar así. Pero no una vez, sino 2 veces, 3 veces, 10 veces, 20 veces, 1000 veces, las que hagan falta. Voy a hacer repeticiones de esta palabra de Dios, porque como ustedes verán, nos pasamos repitiendo las palabras humanas. A ver, ¿por qué la publicidad es como es? Repeticiones constantes de eslogans, de palabras, para poderlo fijar como un pensamiento que influya en la persona y le haga hacer las cosas. Buenos santos, vamos a pedirle al Señor que nosotros seamos aquellos de los que escuchamos y queremos que esa palabra sea amada, recibida en el corazón. Voy a hacerles esta pregunta. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Un castigo de Dios o sufrir por la propia insensatez? Se lo repito. ¿Por qué sufrir por la propia insensatez? Porque si yo escucho la palabra de Dios y no me interesa y la descarto, pues voy a crear una situación donde mi estupidez me va a llevar a un sufrimiento bárbaro. Porque si eso significa condenación, los tormentos por estar sin Dios, eso es terrible. Los tormentos por estar sin Dios son más terribles que los tormentos que un demonio pueda producir o una enfermedad pueda producir. Nada le duele más al hombre que quedarse sin Dios. La otra opción es decirle, Señor, si tú ves que yo escucho tu palabra y la descarto, repréndame. Sométame a un sufrimiento de tu amor. Prefiero sufrir porque tú me lo permites a sufrir por mi estupidez. A ver, miren la vida de ustedes. ¿Sí han sufrido ya bastante por la estupidez? Ya lo han hecho 1000 veces. Decisiones solo por ganas, por impulsos, estupidez. Así que, ¿qué les parece? Mejor sufrir porque Dios me reprende, porque Dios me llama de manera dolorosa a ver si yo escucho, a sufrir por estupideces, por tonterías, porque yo me invento sufrimientos por estar viendo las cosas a mi manera. Todos aquellos que sufran por estar viendo las cosas a su manera, están sufriendo falsamente. No es sufrimiento real. No es real. El sufrimiento real es aquel que sea a causa de la verdad. Y ese sufrimiento hay que tenerlo en cuenta. Cierto que algunos de ustedes, por los errores que cometieron de niños, de adolescentes, los padres de ustedes le dieron correa. ¿Y lo agradecen o no? Ve lo que es el sufrimiento por causa de la verdad. Pero muy estúpido
es el sufrimiento por causa de la mentira, de permanecer en el error, que también trae el sufrimiento. Buenos santos, conclusión. Que nuestra mente quede poblada, trabajemos para eso, de palabra de Dios. Que ese sea nuestro modo de pensar habitual, pensar como Dios, porque Dios nos quiere salvar. ¿Y por dónde comienza la salvación? Por escuchar la palabra de Dios. Por ahí comienza, por escuchar, por prestar atención y atesorar en el corazón su palabra. Sea alabado Jesucristo.